Pero me voy a ir a charlar ya mismo con el ex juez de la Corte Suprema de Justicia. Siempre es un honor estar con Raúl Eugenio Zaffaroni. Gracias por esperarnos, Raúl. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, Institución preventiva, como siempre. bueno, falta menos, Raúl. Falta menos, falta menos. Calculo que sos grupo de riesgo, así que en enero o febrero te estás vacunando. Sí, por veteranía, por lo menos. Está muy bien. Sí, no se cole en la fila que después es un escándalo, ¿vio? Sí. Bueno, no sé si estabas escuchando parte del editorial. Yo decía que es imperiosa la necesidad de poner sobre la mesa el funcionamiento del Poder Judicial en líneas generales. ¿Cómo lo ves vos? Sí, evidentemente es una necesidad impostergable. Lo vengo viendo desde hace mucho tiempo, lo dije siempre, lo dije desde que estaba en el Poder Judicial, vi cómo funcionaba eso, vi cómo funcionaba la Corte Suprema. Obviamente nosotros tenemos, independientemente de personas, independientemente de las circunstancias personales, etcétera, no evalúo personas. Lo que sí, institucionalmente, nosotros tenemos una institucionalización del Poder Judicial que es demencial. No la tiene ningún otro país. Primero, una concentración de poder en 3 personas que no existe en el continente. No sé, la Corte Suprema nuestra es la más chica de todo el continente. Bueno, Uruguay menos tiene una, pero bueno, la Corte uruguaya no tiene el poder que tiene la nuestra. Acá en 3 personas se deposita un poder omnímodo. Puede declarar inconstitucional una ley votada por amplia mayoría, puede parar un gobierno votado por la mayoría. Bueno, republicanamente eso es inaudito. Vi que hay un señor que la critica a Cristina porque dice que hay que pretende la concentración de poder, etcétera. Y eso no es concentración de poder, es una concentración institucional de poder. ¿Se le puede hacer un juicio político a una vicepresidenta en ejercicio por emitir una carta donde critica el funcionamiento del Poder Judicial y acusa a la Corte de haber sido cómplice de la oferta, a mi gusto por lo menos, y es absolutamente subjetivo, evidente que existió en los últimos años? Yo creo que a la vicepresidenta y a cualquier ciudadano argentino tiene el sagrado derecho constitucional de criticar a cualquiera de los poderes. No hay poder que no se pueda criticar desde cualquier ciudadano, sea o no vicepresidente. Cualquier ciudadano argentino puede criticar a cualquiera de los 3 poderes y por supuesto que también al Poder Judicial. Claro. Ariel Sack, Sofía Carán, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Quién le quiere preguntar al doctor? Pregunto yo primero entonces. Ahí va. Buenas noches, Zaffaroni. Ariel Sack lo saluda. ¿Qué tal, Ariel? Bien, muy bien. A ver, en su carta, la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, le decía a la sociedad entera que es probable que una Corte Suprema como esta en algún momento se preste a un juego de extorsión económica al gobierno de turno. Usted integró la Corte Suprema. ¿Es posible que la Corte actúe de esta manera? Es posible, es posible. Yo no estoy juzgando, no soy un augur, pero lo que decía hace un momento, insisto, estamos concentrando poder en 3 personas. Y 3 personas pueden hacer cualquier cosa. Entonces, cuidado. Yo creo que institucionalmente tenemos que pensar en una Corte Suprema diferente. ¿Y cómo se la controla o de qué forma se puede evitar que eventualmente una Corte asuma, digamos, la suma de todo el poder? Porque si finalmente puede marcarle la cancha al Poder Ejecutivo es porque tiene o detenta todo el poder, incluso político. Siempre es más difícil que se pongan de acuerdo 15 personas para hacer una burrada que se pongan de acuerdo 3, ¿no? O sea que propone ampliar la Corte, digamos. Por supuesto, siempre he pensado eso. Creo que mínimamente nosotros en la Constitución de 1853, la que se hizo en Santa Fe, la Corte que previeron los constituyentes de Santa Fe tenía 9 jueces. El país tenía 1,5 millones de habitantes, menos de 2 millones de habitantes. Luego eso en la reforma del 60 se sacó y quedó a criterio del Congreso. Hoy tenemos una Corte de 5 jueces con 45 millones de habitantes. Y según parece, por el número de firmas, la Corte tiene 15.000 firmas por año, una cosa por el estilo, más o menos una firma cada media hora. Nos damos cuenta que eso es una ficción, ¿no?
Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Y la idea de este tribunal intermedio, de alguna manera, para intentar que no todos los casos lleguen al máximo tribunal, como para mejorar el servicio de justicia. Sí, vamos a explicar. Es otra posibilidad. Es decir, el problema es que nuestra Corte Suprema fue copiada originalmente de la Corte Suprema de Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos tiene por función el control de constitucionalidad normativo de las leyes, digamos, ¿no? Por decirlo así. Es un poco más, pero en definitiva es el control de las leyes. No tiene otra función. La nuestra, conforme a la Constitución, tiene también esa función y no tiene otra. Pero a lo largo de los años, la Corte nuestra se fue haciendo cargo de otra cosa, por sí ante sí, sin que lo diga la Constitución, primero por excepción y después la excepción se convirtió en regla. Se hizo cargo de lo que se llama la nulidad de sentencias arbitrarias. ¿Qué es una sentencia arbitraria? Nadie lo sabe muy bien. Generalmente considero que es arbitraria una sentencia cuando no me gusta o cuando perdí. Pero bueno, eso hace que la Corte hoy tenga de todas esas firmas un 99% por arbitrariedad y un 1% por inconstitucionalidad conforme a la Constitución. Para declarar la inconstitucionalidad de una ley se necesita saber derecho constitucional y además, como es un hecho muy grave, es excepcional, de modo que para que una ley se declare inconstitucional tiene que ser una grosería. Claro. De modo que cualquier persona, pues, que sepa derecho constitucional, y si sabe alguna otra rama del derecho mejor, pero no es necesario. Raúl. Para ser la última instancia de cualquier causa, de cualquier materia, de todo el país, no, ahí se necesita ser un especialista. Claro. Porque es la ultimísima instancia nacional. Y evidentemente no hay nadie, ni en la Corte, ni en el mundo, que sepa todo el derecho. Claro. Hay gente que le dedica toda su vida a una rama del derecho. Entonces, no solo es una cuestión de tiempo, sino que también es una cuestión de conocimiento. Y en definitiva, lo que pasa es que las sentencias de las últimas instancias federales, nacionales y de los tribunales superiores de provincia, en la Corte la resuelven los secretarios. Esa es la realidad. Raúl, gracias como siempre. Te prometo que en cuanto salgas de la prisión preventiva, como le decís vos, te venís al estudio y tenemos una linda charla larga de lo bien que está funcionando el Poder Judicial en Argentina. Un beso grande. Cómo no, con todo gusto. Un abrazo. Hasta luego.